¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos platicado en muchas ocasiones del declive de la oposición partidista, cómo esa derecha aglutinada tanto en el PAN como en el PRI se ha ido desdibujando debido a sus propias irregularidades, traiciones, errores, pero sobre todo a esa guerra que lanzó en contra del pueblo de México en sus diferentes aristas, tanto en el marco económico como en el marco cultural, sin olvidar, por supuesto, en el marco bélico. Hoy el PAN y el PRI son una caricatura de sí mismos, una caricatura de lo que alguna vez fueron, sin esa soberbia, sin esa petulancia, sin esa actitud que emanaba de sus principales liderazgos, como el corrupto Diego Fernández de Ceballos o el traidor Ernesto Zedillo Ponce de León, sin dejar de lado, por supuesto, el insulto que profesaba en cada oportunidad Humberto Moreira, además del corporativismo gangsteril de una Elba Ester Gordillo. No hay que dejar de lado, por supuesto, a personajes como Luis Héctor Álvarez o Carlos Castillo Peraza, quienes, a pesar de ser panistas, eran los representantes de ese lado político con el cual de una u otra manera podrías debatir en muchas ocasiones sobre qué era mejor para el país. Hoy el PAN y el PRI, según una encuesta de Buen Día presentada en el Universal, es decir, no en un diario precisamente de derecha ni tampoco una encuestadora de izquierda, bueno, ni un diario de izquierda ni una encuestadora de izquierda, dan números contundentes, durísimos para estos dos partidos. Si hoy fueran las elecciones, 46% de la gente iría por Morena para la Cámara de Diputados. Eso no sorprende que Morena sea el partido con más respaldo, no sorprende. Aquí lo que llama la atención con todo y todo es que el PAN y el PRI juntos no alcanzarían ni el 20%. Tendrían el 8% el PRI y 7% el PAN. El Partido de Acción Nacional, que hoy por hoy todavía es el que en algún momento se pudiera pensar por estructura y gobiernos, que tendría que ser la segunda fuerza política del país desde una óptica competitiva y no solamente numérica, se encuentra en el 7%, según esta encuesta, de aceptación ciudadana. ¿Y cómo no? Si ha presentado candidatos balines como Xóchitl Gálvez, si tiene un liderazgo de caricatura como Jorge Romero. El Partido Acción Nacional se fue desdibujando desde el momento en el que los llamados bárbaros del norte tomaron el control del mismo, quienes llevaron sí al poder a Vicente Fox Quesada mediante un trato, mediante una negociación con los organismos internacionales, con el neoliberalismo tecnocrático del PRI. ¿Para qué? Para fantasear con una democracia, para mentirnos a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, para seguir el juego de esa falsa institucionalidad que lo único que hacía era legitimar precisamente las atrocidades de la economía criminal. En ese fue el pináculo del PAN, que siguió a una de las etapas más duras, más sangrientas, más dolorosas de nuestro país con Felipe Calderón Hinojosa, que como hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, no solamente se trató de la masacre que propició su mal llamada guerra, dictada por Estados Unidos, sino también la manera como operó para fortalecer a esa oligarquía, porque a final de cuentas, violencia y despojo van de la mano y relacionados con el pretexto del desarrollo que en realidad lo único que busca es consolidar a una élite financiera rapaz, una élite financiera para la cual la gran cantidad de la gente, millones y millones de personas, podrían desaparecer el día de mañana y no pasaría absolutamente nada porque lo considerarían daños colaterales. Felipe Calderón no solamente fue un verdugo, un sicario, sino que también fue un gran promotor del despojo de nuestro país. Con él se vivió la etapa más ruin del neoliberalismo, un sistema económico que desde su fundación había dado muestras precisamente de su poca humanidad, de su poca sensibilidad, de su deshumanización, partiendo sobre todo de ese experimento llamado Chile, en donde dieron un golpe de Estado con la venia, por supuesto, de los Estados Unidos,
y colocaron en lugar de Salvador Allende, quien había sido elegido democráticamente, acusado falsamente de comunista, un hombre que quería cambiar las cosas desde la izquierda, desde el progresismo, pero que en Estados Unidos no estaban dispuestos a tolerarlo, pero no por temor a un comunismo como tal, sino porque tenían ya perfectamente claro que era momento de imponer ese sistema financiero. Y lo hicieron en Chile, con las consabidas consecuencias, con el consabido dolor, con el consabido drama, y lo replicaron en Argentina y lo replicaron en Brasil, todos de la mano militar. ¿Por qué? Porque la intención era despojar a los pueblos, criminalizar a los pueblos, impedir que los pueblos de una u otra forma se atrevieran precisamente a levantar la cabeza. Y eso lo trajeron a México. Eso lo trajeron a México. Pero la mano militar no fue una dictadura como tal. Había un poder político. Ese poder político representado por Carlos Salinas de Gortari. La violencia se dio con el pretexto de la guerra contra las drogas. Ahí se dio la violencia y el inicio precisamente de la militarización como estrategia en materia de seguridad. Los panistas comenzaron a llevar a cabo las famosas concertaciones. Ernesto Rufo ganando el estado de Baja California. Posteriormente, Carlos Medina ganaría Guanajuato de una manera muy particular como gobernador interino. La llegada de Vicente Fox Quesada, quien desde la Cámara de Diputados fingía ser un opositor a un sistema que lo había promovido, lo había protegido y tal vez desde esa época lo había elegido para ser su representante. ¿Por qué? Porque siempre Fox demostró ser un personaje capaz en todos los sentidos de traicionar hasta a su propia madre con tal de cumplirle a las empresas grandotas. El PAN entonces se vio envuelto en una verdadera lucha en donde los principios quedaron rebasados, en donde el debate cultural e ideológico se convirtió en moneda de cambio para estos personajes quienes consideraron que era el momento precisamente de profundizar por el lado económico y no político desde la propia derecha. Iban de la mano de lo que estaba sucediendo en el mundo. Hoy el PAN volverá a sufrir esa metamorfosis. El liderazgo de Jorge Romero, contrario a lo que él mismo cree, es extremadamente débil. Es un liderazgo que no aglutina, es un liderazgo que no genera empatía, no genera números y que con estas encuestas demuestra que lleva de la mano al PAN a su hundimiento. Pronto, los libertarios, los radicales, los neofascistas mexicanos, como usted quiera ubicarlos, serán quienes tomen el control de Acción Nacional. Serán quienes logren negociar con la derecha buena ondita o la derecha cobardita, como les llaman, para que se estén un rato más en el partido y formen parte de sus estructuras, pero sin el don del control, sin entregarles completamente ya cualquier posibilidad de dominancia. Y veremos entonces a un PAN radicalizado, regresando en parte a sus orígenes, porque recordemos que las raíces panistas tienen que ver con el nazismo, tienen que ver precisamente con la ortodoxia conservadora, con el ultraconservadurismo. Veremos cómo todo es cíclico. Los bárbaros del norte llevaron al PAN a el neoliberalismo y de esa mano a su punto más alto con la presidencia de la República y a la vez con la caída más fuerte con Felipe Calderón. Hoy el Partido Acción Nacional volverá a sus orígenes a través de la toma de los ultraconservadores y volverá a ese momento en el cual no podría ganar absolutamente nada porque nunca representó a la mayoría de este país. Por parte del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, es simplemente una caricatura de lo que fue. Es simplemente un partido que vive horas extras, un partido que naufraga de la mano de un porro que está haciendo un verdadero negociazo con él y se está hinchando los bolsillos de dinero. Pero que él sabe perfectamente que ese cascarón tarde que temprano se va a romper. Y a diferencia de buscar algún tipo de acción o medida para revertirlo, aplica la clásica de llevarse todo lo que se pueda antes de que el barco se hunda. A final de cuentas, ¿por qué habría de sorprendernos que los priistas actuaran como lo que son? Verdaderos rateros. Llama la atención que MC se ubica como la segunda fuerza con 10%. Un partido de progres, neoliberales, que realmente no opinan nada importante, nada célebre, que les gusta la verborrea
que les gusta venderse como esa opción pensante cuando de lo que más carecen es de sustancia gris. Veremos qué pasa con una oposición que cada día se desdibuja más y que tendrá que provenir, como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, de la propia Morena, como se está viendo ahora, y de los libertarios, de la ultraderecha, que tomarán el control del Partido Acción Nacional tarde que temprano. Las elecciones del 2030 pueden enfrentar a tres fuerzas políticas que sin duda alguna regresarán en cierto tiempo, porque esa decisión de Morena tendrá mucho que ver, mucho, pero mucho que ver con las formas priistas, mientras que el PAN regresará, como les digo, a sus orígenes nazis. Y en el caso de Morena, si todo sale como se espera, Morena será el representante ideológico de una izquierda partidista que tendrá su primer reto en serio cerca del 2030. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer, ya lo sabe, déjenos el pulgar arriba, comparte este video, suscríbase, su comentario y si hay posibilidad, super chat y super gracias.